Bueno, hoy el tema que vamos a tratar es muy importante. Ante todo, bueno, yo soy la doctora Mónica Colucci, para los que no me conozcan, y vamos a hablar de el tema que nos ocupa, es hemorragias de la primera mitad del embarazo, en las cuales las tres patologías más importantes son el aborto, el embarazo ectópico y la mola. Con respecto a el aborto, llamamos aborto a la evacuación del producto de la concepción menor a 20 semanas o bien cuando el feto pesa menos de 500 gramos. Los abortos pueden ser espontáneos o provocados, y con respecto a su evolución puede ser que empecemos con un cuadro como una amenaza de aborto, después el aborto en curso, el inminente. Una vez que se produce el aborto puede ser completo o incompleto, y entre esas variantes de embarazos patológicos, digamos, o no concretados, tenemos el huevo anembrionado o el huevo muerto y retenido. El aborto puede ser provocado por muchas causas, el espontáneo. Puede ser por malformaciones, por incompetencia ítmica cervical, por tabiques, por endocrinopatías, por razones infecciosas o traumáticas. Las causas paternas son muy poco claras, y las causas ovulares son por anormalidades en el desarrollo ovular, que bueno, es un tema de discusión porque únicamente lo podríamos saber cuando analizamos genéticamente ese huevo. ¿Cómo se presentan estas entidades, que son las que más consulta nos generan a los ginecólogos? Como una amenaza. La amenaza, que es la paciente embarazada, con un atraso menstrual, con un útero coincidente con la menorrea. Le pedimos una ecografía, vamos a ver que está el embrión y que está con latidos fetales, o sea, es un embarazo normal, y la pérdida es muy escasa, y cuando hacemos el tacto vamos a encontrar que solamente está permeable al pulpejo. Si esto, que se soluciona, como vamos a ver más adelante en el tratamiento, pero primeramente con reposo, evoluciona, porque es así, porque no se pudo evitar, porque no hay naturaleza que pueda impedir un aborto que ya venía en curso, entonces sí, la metrorragia aumenta, el OSI ya se permeabiliza, podemos entrar el dedo hasta el OSI, y el dolor también aumenta. El inminente es cuando ya tanto el OSI como el OSI están permeables, el dedo recorre todo el trayecto, puede tocar partes fetales, la pérdida es incoercible y finalmente se produce el aborto, que llamamos completo cuando el producto es eliminado, o incompleto si nos quedan restos ovulares. Obviamente el diagnóstico de un embarazo, y en el caso que estamos hablando de un aborto, lo vamos a hacer certificando el embarazo con una determinación de subunidad beta coriónica y con la ecografía transvaginal, que nos sirve para ver si hay presencia de embrión y si éste tiene actividad. Con respecto a los tratamientos, la amenaza no tiene evidencia científica de que la progesterona actúe, pero por razones que los que hacemos fertilidad usamos mucho la progesterona como para inhibir el útero y mejorar su vascularización, lo podemos dar tranquilamente. No sabemos si hace mucho, pero sobre todo en aquellos embarazos muy deseados, es aconsejable dar progesterona, 400 miligramos progesterona natural, puede ser en vía oral o por
cápsulas vaginales. El reposo es lo más indicado. El reposo es lo que mejor podemos indicarle a la paciente. Si hay molestias por dolores, puede tomar antiespasmódicos del tipo Sertal, Perlas o Buscapina. Si esto sigue avanzando y no se puede evitar, obviamente lo que va a aparecer es el aborto en curso o el aborto inminente. En ese caso, la paciente va a ingresar con una metrorragia muy importante, con dolores en el hipogastrio, y entonces, confirmado que ya está en forma inminente expulsándose el contenido, es conveniente la administración de oxitóxicos que van a contraer al útero y permitir la expulsión, y una vez que esto se produzca, evaluar por la clínica y por ecografía si la necesidad o no de un raspado uterino. ¿Qué quiero decir? Que el aborto puede ser completo y después de la evacuación no requiera hacer ninguna maniobra quirúrgica. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Clínicamente, el útero se va a retraer, se va a poner, vuelve a recuperar su consistencia dura y la pérdida cesa. Eso está hablando de que el útero se retrajo porque ya eliminó todo el producto. Si hubiera restos, el útero ni se retrae ni la pérdida cesa. Esto lo corroboramos con una ecografía y entonces sí nos vamos a tener que efectuar un raspado uterino. Con respecto a las entidades que son muy frecuentes, como el huevo embrionado o el huevo muerto y retenido, obviamente tiene que ver con algún trastorno genético que no tiene por qué preocupar cuando es un caso único o dos veces en la vida de una mujer. Es muy frecuente, puede pasar y no requiere nuestra atención, ya que estas entidades se dan y después de un huevo anembrionado o un huevo muerto y retenido. ¿Qué quiere decir anembrionado? Porque desde el vamos, en la eco precoz, en la que hacemos a la 8ª semana, ya no vemos embrión. O bien podemos ver un embrión, pero que no tiene actividad cardíaca. Ambas hay que repetir la ecografía en 10-15 días y ahí vamos a corroborar. O bien no apareció el embrión o si esta no tiene actividad cardíaca. Estas entidades que ya les digo son muy comunes en la vida de una mujer activa sexualmente, hay que resolverlas en lo posible sin tener ninguna invasión, ninguna maniobra. Por eso usamos el misoprostol como para evacuar el contenido. Siempre y cuando, pasada la 8ª o 9ª semana, si la paciente se banca esperar, la naturaleza, como yo digo, es sabia y solita lo va a expulsar. Esto no hay problema de infecciones ni mucho menos. Este tipo de patologías, la naturaleza o lo expulsa si la paciente se banca a la espera o si no la manejamos con el misoprostol para evitar el raspado. Bien, la segunda otra entidad que se da en el primer trimestre del embarazo es el embarazo ectópico. ¿Qué decimos que es ectópico? Porque no se implanta dentro de la capa endometrial uterina. Sí se puede implantar en el útero, como vamos a ver, pero no en el endometrio. La localización en la ampolla tubaria es el 93% de los casos. O sea, la mayor cantidad de embarazos se ubican en la ampolla tubaria. Después puede haber el resto del 7% restante en una ubicación ovárica, peritoneal, cervical y cornual. Por eso les aclaro, cervical y cornual está dentro del útero, pero no en el endometrio. Estos embarazos cervicales y cornuales son muy complicados, porque tanto el cervical como en el cuerno la irrigación es muy, muy importante y si erosionan un vaso
o uno sin querer o sin tener el diagnóstico de certeza va a tratar de evacuar un embarazo que parecería un aborto, corremos el riesgo de una hemorragia incoercible. Bien, obviamente si en la migración del huevo fecundado a través de la trompa hay algo que limita su trayecto, el embrión se va a detener y se va a implantar en ese lugar. Esto es la génesis del embarazo ectópico. Para lo cual, para que esto pase, tiene que haber adherencias que modifiquen la estructura de la trompa, ¿sí? Que son producto de infecciones, o sea, enfermedades pélvicas inflamatorias, a veces adherencias posquirúrgicas, endometriosis o también alguna de estas infecciones que altere la estructura de la trompa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del embarazo ectópico? Bueno, obviamente por los métodos, la subunidad beta coriónica y obviamente la ecografía. La culdocentesis es una de los mecanismos diagnósticos que nos valemos para cuando el embarazo es complicado. Precisamente por esto estamos hablando, definimos ya lo que es el embarazo ectópico. La clínica del embarazo ectópico va a depender si es un embarazo no complicado o complicado. En el no complicado, la paciente se cree embarazada por el atraso menstrual, puede tener una beta coriónica positiva. En general, si lo analizamos cuantitativamente, nunca va a ser tan alta como un embarazo normal, siempre va a ser normal o baja. La metrorragia es escasa y amarronada. El útero en situaciones de embarazo de pocas semanas puede estar igual, pero si avanza un poco más está menor que la menorrea. Y lo que sí es importante es que vamos a palpar la masa en el anexo y va a presentar dolor hipogástrico. Hasta ahí estamos con un embarazo que está en una trompa que empieza a distenderse. Obviamente que una trompa no puede almacenar un embarazo más de 8, 9, como mucho 10 semanas, porque en la medida que crece, lo que va a hacer es que la trompa se rompa. Cuando la trompa se rompe, estamos en la otra entidad que es el embarazo ectópico complicado. Bien, acá al romperse la trompa, si se acuerdan de la lectura de anatomía, me está sangrando la aorta directamente. La uterina y la rama ovárica, rama de la aorta, la uterina de la hipogástrica. Obviamente, el sangrado lo que me va a generar es una hemorragia interna importante. Por eso la paciente va a tener dolor abdominal, pero más que nada se va a presentar con un cuadro de hipotensión o shock hipovolémico. El abdomen va a estar blando. ¿Por qué? Porque hay sangre. Entonces, si hay sangre, es un abdomen blando y depresible. No tiene el abdomen en tabla de los procesos infecciosos. La metrorragia no la vamos a evidenciar porque está sangrando en forma interna. Y aquí es sí donde hacemos la culdocentesis, si nos permite la paciente, porque muchas veces el estado en que llega es tan importante que tenemos que directamente pasarla a quirófano. La culdocentesis consiste en con una jeringa en el fondo del saco de Douglas, que va a estar abombado porque la hemorragia se va a ir a la zona por declive del Douglas, es pinchar el Douglas, aspirar y vamos a recuperar sangre, lo que nos está hablando de la hemorragia. Bien, con respecto al tratamiento, obviamente en el caso que hablábamos del complicado siempre va a ser la cirugía. Y en los casos de urgencia, yo diría la laparotomía, porque hasta que si está toda la institución montada con
el laparoscopio para poder usado en forma inmediata, obviamente la laparoscopía también, pero como son urgencias, muchas veces es difícil armar el equipo para una laparoscopía y lo importante es salvar a la paciente. O sea que hacemos la laparotomía, evacuamos todo el sangrado y hacemos la salpingectomía. Quiere decir, la trompa que está afectada la cortamos desde su unión con el cuerno uterino, ¿sí? Con respecto al no complicado, esa paciente que viene a consultarnos por un embarazo normal, pero que empezó con pérdidas, amarronadas y dolor, y hacemos precozmente el diagnóstico por una ecografía que nos va a mostrar que en el útero no hay nada, pero en la masa anexial puede estar el saco con el embrión activo o a veces el saco solo. Si el saco tiene las características de tener menos de 4 centímetros y el embrión tiene actividad cardíaca, tenemos muchas buenas chances de aplicar el tratamiento médico, que es darle metrotexato, 50 miligramos en dosis únicas por vía intramuscular, y luego hacer un rescate con leucovorina. Habitualmente con una o como mucho 2 aplicaciones semanales va a andar. Y si no va a andar, no va a andar con otra dosis más, y ahí lo convertimos al tratamiento quirúrgico, que así acá aconsejamos la laparoscopía para efectuar en general, si la trompa está alterada, una salpingectomía, o evaluar si la trompa puede ser pasible de una cirugía conservadora, hacer la salpingoostomía, o sea, abrir, recuperar el contenido del saquito embrionario y volver a suturar la trompa. En mi experiencia, este tipo de cirugías no son muy aconsejables, ya que la trompa es muy fina, tiene una contextura muy delicada y todo lo que afecte su estructura lo va a hacer en forma definitiva. Es decir, por ahí queda una trompa, pero no permeable, y lo que puede favorecer es la presentación en un futuro de otro embarazo ectópico. Por eso, ante el menor problema, indicamos la salpingectomía. Estas cirugías conservadoras obviamente las hacíamos mucho antes de que apareciera la fertilización asistida, porque era la única posibilidad que teníamos de solucionar el problema de la mujer. Ahora con la fertilización nos queda la chance de otras técnicas. Bueno, acá van a ver en la pantalla un embarazo ectópico que está en la trompa, y fíjense en la ecografía y cómo está en una laparoscopía. Fíjense el tamaño de la trompa, cómo se distendió. Esta trompa es muy difícil que recupere su anatomía otra vez. Bien. ¿Qué tenemos que pensar ante una paciente que nos consulta, no en estado de shock, porque eso ya nos abre el camino, sino con un cuadro previo, con mucho dolor abdominal y pérdida escasa? Bueno, vamos a tener que hacer el diagnóstico diferencial con una EPI, con apendicitis, con la rotura de un folículo hemorrágico, con un blastoma de ovario a pedículo torcido o alguna patología colónica, desde la ciberticulitis, obstrucciones por adherencias y otras causas. Es importante para cada una de estas evaluar el contexto. Obviamente que una enfermedad inflamatoria pélvica va a cursar con fiebre, con leucorrea, la apendicitis también con un cuadro de abdomen en tabla, con fiebre. El folículo hemorrágico va a ser un abdomen blando, pero hay que ver el periodo en el que la paciente se encuentra, no tiene un atraso, no tiene beta positiva. El blastoma de ovario a pedículo torcido también confunde, pero lo mismo que en el anterior, no hay ni beta positiva ni atraso. Y la causa colónica vale lo mismo más el cuadro infeccioso.
Bien, la otra patología que nos compete en esta parte del primer trimestre es la enfermedad trofoblástica gestacional. Y acá tenemos que hacer la diferencia entre enfermedad trofoblástica y neoplasia trofoblástica. La ETG es un grupo de entidades que tienen en común anomalías del tejido del trofoblasto. En cambio, la neoplasia es una neoplasia que se origina en el tejido placentario después de una fertilización anómala. O sea que en el esquema ven, la ETG puede dar una gesta molar y la mola puede ser completa y parcial. O puede dar una NTG, que las entidades son mola invasora o coriocarcinoma. O puede dar otras patologías trofoblásticas, de las cuales la más importante es el tumor del sitio placentario. Mola completa. Bien, la mola completa tiene ausencia de embrión, membranas o cordón. Es una proliferación trofoblástica con degeneración hidrópica. Esto es lo que va a dar las características de las características vesículas que son típicas de la mola y que son las que expulsa la paciente. Hay ausencia de la vascularización e hiperplasia del cito y sincicio trofoblasto. Hay varios mecanismos de producción. Bien puede ser una de el ovocito vacío fecundado por un espermatozoide haploide, 23XY, que se duplica. El 95% son 46XX diploide diándrico. Otra de los mecanismos de producción es cuando el patrón 46XY, un espermatozoide de 23X y otro de 23Y, originan la mola heterocigota 46XY. Está compuesta solamente por cromosomas paternos. Y un tercer mecanismo es cuando un espermatozoide diploide heterocigoto 46XY, que no hizo su división meiótica, interactúa con un óvulo vacío. Este último mecanismo es poco frecuente. El primer mecanismo es el más frecuente. Bueno, acá ven en el esquema. La mola parcial es aquella que tiene embrión, ¿sí? Y los mecanismos de producción es cuando un ovocito es fecundado por 2 espermatozoides. Esta sobrecarga genética paterna da origen a una proliferación trofoblástica. El origen materno y paterno por una dispermia da una trióplida diándrica, con una dotación haploide extra del padre. Por eso el cariotipo va a ser o 69XXY, que es la más frecuente, o 69XXX, que es la que le sigue en frecuencia, o 69XII, que es la menos frecuente. Obviamente que presenta embrión, hiperplasia trofoblástica, que también puede ser leve o focal y afecta al sincicio trofoblasto. Acá ven el esquema. Bueno, esta es las fotos de una mola completa y una imparcial o parcial o incompleta, donde vemos que puede tener feto más la mola. Cuadro clínico. El cuadro clínico es una paciente que se cree embarazada, obviamente que tiene unas gonadotrofinas muy altas, razón por la cual si tiene gonadotrofinas altas va a tener todos los síntomas subjetivos del embarazo aumentados. Más vómitos, más cialorrea, más de todo lo que genera el embarazo. También el útero va a estar aumentado más que la amenorrea. Y la pérdida no es importante. Con suerte puede llegar a eliminar alguna vesícula que nos facilitaría el diagnóstico. Pero bueno, la paciente nos viene a consultar por embarazo. Cuando uno va a revisarla, nota que el útero está más grande que la amenorrea y que los síntomas son mucho más aumentados.
Si es hipertensa o no, puede llegar a tener hipertensión, dolor porque tanto exceso de gonadotrofinas luteiniza los ovarios y puede presentar dos masas anexiales. Bien, volvemos al examen. Obviamente va a tener un útero mayor, pedimos las gonadotrofinas, están cuantitativamente exageradamente altas, y cuando pedimos la ecografía vamos a encontrarnos si es una mola anembrionada, o sea, una mola parcial, con imágenes de empanal de oveja o tormenta de nieve. Sí tenemos que hacer una ecografía abdominal para ver hígado sobre todo y una radiografía de tórax. Acá van a ver la característica de la mola en tormenta de nieve o panal de abeja y una cuando presenta feto y también la mola. Bien, como decían mis maestros, mola diagnosticada, mola evacuada. La evacuación de la mola siempre es mejor hacerlo con una aspiración. La aspiración se hace con un aspirador de quirófano, en lo posible cuando la mola es muy grande, sobre todo, si no puede ser una MEU si la mola no es demasiado grande. Pero hemos tenido que evacuar molas como una altura uterina de 5 a 6 meses y ahí el AMEU no nos sirve. Cuando aspiramos y aspiramos la mayor cantidad del contenido, después sí podemos pasar a hacer un raspado evacuador, porque en realidad las paredes del útero son muy friables por las características de la mola y podemos provocar una perforación que sería realmente dramática, ¿sí? Las gonadotrofinas alcanzan niveles normales entre las 8 y 9 semanas después de la evacuación. ¿Cómo hacemos el control posevacuación? El control posevacuación va a ser con gonadotrofinas. La paciente no se puede embarazar, obviamente, para lo cual tenemos que dar anticonceptivos orales y por el examen físico. Los anticonceptivos los damos por un año. ¿Por qué no se puede embarazar? Porque no vamos a saber si otra vez es un episodio recidivante o es una mola invasora o hizo una mala evolución o si está embarazada. Entonces, el embarazo se evita por un año. Y vamos haciendo los valores hormonales hasta que nos den semanalmente, hasta que nos den negativos, y luego pasamos a algunos dicen una vez por mes hasta completar el año, a veces ahora se achicó a 6 meses. Bien, los anticonceptivos dijimos durante 12 meses y el examen físico lo hacemos cada 15 días, una vez que se negativizan cada 3 meses hasta completar el año. Bien, ahora una paciente que tuvo una mola, que hizo sus controles, que la gonadotrofina se le negativizó, que no se embarazó durante un año, obviamente que está en condiciones de volver a intentar otra vez el embarazo. ¿Qué pasa con la neoplasia trofoblástica gestacional? Bien, esto es neoplasias del trofoblasto que aparecen después de la evacuación de una mola o bien el fin de una gestación molar o aborto o embarazo ectópico y a veces hasta de un parto normal. Se debe sospechar, nos fuimos. Debemos sospechar de una enfermedad, de una neoplasia, cuando en la curva descendente de las gonadotrofinas notamos un amesetamiento o bien un ascenso. Por ejemplo, la mola invasora es un 10 a un 17% de la evolución de las molas hidatiformes. El coriocarcinoma, un 50% es post-embarazo molar,
un 25% posaborto, un 22% posparto normal y un 3% posembarazo ectópico. Por eso hay que tener en cuenta que estas neoplasias, aunque siempre la mayoría pueda venir de un embarazo molar, no quedan exentos el aborto o el parto normal. La mola invasora, desde el punto de vista de la anatomía patológica, invade el miometrio o sus vasos sanguíneos por células del citotrofoblasto. Ustedes saben que estas células son enormemente invasivas y lo que van infiltrando van destruyendo. Por eso se infiltra el miometrio y no nos damos cuenta o la paciente consulta muy tardíamente, puede perforar la serosa del útero y provocar un cuadro excesivamente grave. También provoca hiperplasias de elementos del citotrofoblasto, del sincicio y hay persistencia de las vellosidades. El coriocarcinoma es una proliferación atípica del sitio y del sincicio trofoblasto, que no tiene presencia de estroma. La lesión típica está formada por una zona central necrótica rodeada de un tejido tumoral hemorrágico y hay destrucción, como en la anterior, del miometrio y de los vasos. Obviamente, con el tratamiento de la neoplasia vamos a tener que hay pacientes de bajo riesgo y hay pacientes de alto riesgo. Yo les aconsejo que vean cuáles son las características. Hay una escala que incorpora a las mujeres en bajo o alto riesgo. Va a depender de la edad, del tiempo de evolución del antecedente obstétrico, ya sea embarazo, mola, aborto, cuánto tiempo pasó, y otras características que van a hacer que una paciente la pongamos en bajo o en alto riesgo. Los tratamientos. Obviamente que el coriocarcinoma, lo mismo que el tumor del sitio trofoblasto, del sitio placentario, el tratamiento es quirúrgico. Empezamos por la histerectomía en ambos casos y después va a tener que completarse el tratamiento para estas pacientes de alto riesgo con una poliquimioterapia. Entonces, acuérdense, coriocarcinoma o tumor del sitio placentario, la indicación es la cirugía y después se va a completar con una poliquimioterapia. Con respecto a las de bajo riesgo, la mola invasora, si no tiene metástasis, ¿sí? Estas pacientes del bajo riesgo, vamos a ver si a veces es necesario, por las características de la invasión, hacer la histerectomía y después seguir con una monoquimioterapia. Muchas veces, si la mola invasora no es tan en extensión y con un raspado se resuelve, entonces después sí seguimos con la monoquimioterapia. Bueno, esto es todo lo que podemos decir de la hemorragia de la primera mitad. Espero que les haya servido. Fue un poco prematuro armar el seminario, pero espero que les sirva. Bueno, nos despedimos. Un besito.